¿Qué tal? Soy Jesús Conde, videotutorial número 8 del curso de Ajax. Seguimos profundizando en su utilización y lo vamos a hacer en este videotutorial viendo cómo usar los datos devueltos en formato XML desde el servidor. Para ello tendremos que usar la propiedad response XML del objeto XML HTTP request. Ya sabemos que se pueden crear aplicaciones asincrónicas de cierta complejidad sin necesidad de usar XML, mediante el uso de los valores string contenidos en response text y modificados mediante propiedades y métodos JavaScript. Pero sin duda la X de Ajax está puesta ahí por XML. Y existen muchas y muy buenas razones para usar el poder de XML en nuestras aplicaciones. Esto es especialmente cierto cuando necesitamos usar información altamente estructurada y sobre todo para ejecutar translaciones complejas entre diferentes tipos de representaciones de datos, que es uno de los grandes poderes de XML. Ya vimos también en el vídeo tutorial número 6 cómo el Document Object Model de JavaScript, el DOM, tiene métodos que pueden ayudarnos a procesar esa información XML. En esta lección vamos a ver esas técnicas un poco más en detalle y espero que nos quede clara la idea fundamental de este vídeo tutorial. Ver lo que se puede lograr con las aplicaciones Ajax cuando se apoyan en el poder, en la fuerza de XML. Repetimos también una vez más que la principal diferencia entre las propiedades response test y response XML del objeto XML HTTP request es que mientras la primera nos devuelve un string, response XML lo que nos devuelve es un documento XML que se integra completamente dentro de la jerarquía DOM de JavaScript y por tanto nos permite aplicarle todas las propiedades y métodos del DOM a los datos recibidos vía response XML. El principal problema con el que nos podemos encontrar cuando usamos XML tiene que ver con temas de validación. Para empezar, tenemos que estar seguros que el servidor nos va a devolver un documento XML válido y bien formateado para que lo pueda usar la propiedad response XML. Esto no tiene por qué producir ningún problema en la actualidad. Pero en nuestro caso, en el caso me refiero de utilizar la lengua castellana o el español como prefieras, se le añade el problema de la codificación de los caracteres como las tildes o las ñes, que en algunos casos pueden llegar a ser especialmente complicados, cosa que puede ver cualquiera que se mueva por los foros donde se hablan de estos temas, por cierto en castellano de momento tan escasos para poder profundizar en los mismos. Al que se le añade también el problema del posible comportamiento distinto dependiendo de los distintos navegadores. Así que el uso de XML puede provocar algún problema que necesitemos buscar soluciones. Pero solucionados esos problemas, lo cierto es que el uso de XML potencia las posibilidades de nuestras aplicaciones en gran medida. Antes de empezar a ver algún ejemplo concreto, señalar que igual que ocurre con la propiedad response test, el valor que se almacena en response XML es de solo lectura. No se puede escribir directamente en él, pero lo único que tenemos que hacer para poder modificarlo es guardarlo en una variable. Aquí vemos la sintaxis y a partir de este momento a esta variable sí que podemos aplicarle todas las propiedades y métodos del DOM de JavaScript. Así que almacenándolo en una variable, en la estructura completa y los datos que contenga ese documento XML pueden estar disponibles para usar todos los métodos DOM de JavaScript. Vamos a ver en este video tutorial una aplicación Ajax totalmente funcional que lo utiliza. Pero primero vamos a pararnos un poco en hablar de los métodos DOM de JavaScript y profundizar un poco en ellos.
En lo que llevamos de este curso de Ajax, que repito que no es un curso de JavaScript ni un curso de DOM, siempre que se intenta profundizar, sea en PHP, sea en HTML, en JavaScript, en Ajax, siempre llega un momento en que necesitas conocimientos de las otras tecnologías, no queda otro remedio. Y en ese momento es cuando se plantean los problemas de los que quieren aprender por los atajos, que a veces están bien, pero que siempre que aprendes encuentras nuevas cosas que necesitas aprender. Esa es una ley que nunca falla. Y en este caso, para poder utilizar, para poder crear aplicaciones Ajax completas y complejas, necesitamos dominar el DOM y necesitamos dominar el uso de JavaScript. Creo que a estas alturas ya está más que claro. De todos modos, en lo que llevamos de curso, como decía, ya hemos visto algunos de los métodos DOM de JavaScript, ya los hemos utilizado, como los dos que tenemos en pantalla, getElementById y getElementByTagName. Tanto en un caso como en otro estábamos interesados sobre todo en leer los valores que contenían los nodos para poder escribir esos valores en elementos de página HTML. Pero veremos en este vídeo tutorial cómo con los métodos DOM no solamente podemos introducir información en elementos de la página HTML, sino que podemos también crear nuevos elementos HTML y por lo tanto cambiar la propia estructura de la página a través de métodos DOM. Sin intentar ni mucho menos intentar profundizar ahora en el DOM, resumir lo fundamental, que podemos considerarlo como una estructura de nodos a modo de árbol ramificado. Cada una de esas ramificaciones es lo que se conoce como un nodo. Además de leer los valores asociados con esos nodos, podemos crear y modificar los nodos mismos. Por tanto, podemos cambiar la estructura y el contenido de cualquier documento HTML. Para poder añadir nuevos elementos a través de métodos DOM en una página HTML, primero tenemos que crear esos elementos y luego vincularlos dentro del punto apropiado, dentro de la rama apropiada en el árbol DOM. Vamos a ver, para empezar, un ejemplo simple desde cero. Empezamos para ello con la estructura vacía de un documento HTML, tal como nos lo crea Dreamweaver en este caso. Y lo que queremos hacer mediante métodos DOM es crear dentro de este documento HTML un nuevo nodo de texto y luego añadirlo dentro del documento. Ponemos primero simplemente un texto para indicar el lugar donde va a aparecer. Podemos poner, por ejemplo, queremos colocar un texto. Ponemos dos puntos y vamos a poner, bueno, aquí nos lo cierra, vamos a poner un BR, un break, para que pues, se produzca un salto y posteriormente aquí es donde vamos a crear un div, un contenedor que ya usamos en distintas ocasiones, donde posteriormente tendrá que incluirse ese texto que crearemos. Y para ello, ya lo tienes que saber perfectamente, creamos una etiqueta div y usamos el atributo ID, y ahora le damos aquí un nombre, podemos poner cualquiera, simplemente después nos referimos con esta ID, vamos a llamarle por ejemplo mostrar div. Lo cerramos, bueno. Y con esto ya tenemos ahora en el cuerpo de nuestro documento HTML un contenedor de momento vacío, pero con un ID al que podemos referirnos ahora en el código JavaScript.
Y lo que vamos a hacer ahora mediante el uso de JavaScript es utilizar métodos DOM para crear un nuevo nodo de texto y posteriormente hacer que ese texto se muestre dentro de nuestro div. Vamos a tener que utilizar un gestor de eventos, que en este caso vamos a utilizar el gestor onload, para que cuando se cargue la página se desencadene, se dispare la función que vamos a crear, que hará que ese nuevo nodo de texto se cree y se coloque ya en la página. Así que podemos crear la función y luego poner aquí el onload, o ya podemos aquí añadir ahora de momento nuestro onload, en el que, recuerda, tenemos que poner que lo que tiene que hacer es llamar a la función. Vamos a llamarle función saludo, por ejemplo, que vamos a crear en un momento. Esto todo ya es mecánica utilizada en muchas ocasiones que tenemos que conocer ya perfectamente. Y ahora creamos la función en la cabecera del documento. Empezamos creando el código para indicar que estamos utilizando el lenguaje JavaScript. Ya dije también en bastantes ocasiones que tanto como ir escribiendo carácter a carácter, mejor como mínimo los grupos, pues por ejemplo esto, pegarlo. Pero en este caso vamos a ir escribiendo, sobre todo también para ver lo sencillo que es cuando se entiende lo que se hace. Y ahora creamos nuestra función saludo. Vamos a cerrar ya también las llaves y ahora entre las llaves las distintas declaraciones que va a contener. Para empezar queremos crear un nuevo nodo de texto. Decíamos que los métodos DOM nos permiten no solo incluir nuevos contenidos, sino que nos permiten crear también nuevos elementos de página, y en este caso, como decíamos, vamos a crear un nodo texto que lo creamos a través de código JavaScript. Para ello vamos a utilizar el método DOM de createTestNode. Empezamos creando una variable donde guardarlo para poder utilizarlo después. Vamos a llamarle, por ejemplo, a la variable nodo texto. Y ahora, para poder utilizar ese método, recuerda que es del DOM, por lo tanto escribimos document. Y ahora el nombre del método que queremos utilizar, que en este caso es un método que nos permite justo hacer lo que queremos. Se llama así createTestNode. En cuanto a nombres de propiedades y métodos, recuerda que el modo de escribirlo tiene que ser justo el nombre del método. Aquí no podemos introducir ningún tipo de variante. Y ahora simplemente, entre paréntesis y como string, le tenemos que pasar ese texto que queremos incluir. Vamos a poner, por ejemplo, un texto sencillo. Vamos a poner buenos días. Pero recuerda que una vez puesto buenos días, podríamos poner la Biblia entera si quisiéramos. Simplemente ocuparía más espacio. Pues con esto, por tanto, hemos creado un nuevo nodo de texto dentro del documento HTML, que de momento tenemos guardado en una variable a la que llamamos nodo texto. Pues ahora lo que queremos es que cuando se llame a esta función, además de crear el nodo de texto, nos lo coloque en este otro elemento de página, el div que tenemos creado. Esto sí que también ya lo vimos en más ocasiones en este curso Ajax, por lo tanto tampoco tiene que tener ninguna complicación. Simplemente volver a hacer referencia a los llamados child nodes o nodos hijos. Ya dijimos que un documento tiene una estructura en forma de árbol, y como en un árbol genealógico, aquel documento que contiene dentro otros elementos se dice que son sus nodos hijos o child nodes. Pues JavaScript contiene otro método que se llama appendChild, ahora lo escribiremos, que lo que nos permite es vincular nuestro nuevo nodo de texto, el que acabamos de crear, dentro del árbol DOM, convirtiéndolo en un nodo hijo de otro nodo que ya exista. Esta es una de las grandes aportaciones del DOM, ya que nos permite modificar completamente la estructura de un documento HTML.
En nuestro ejemplo, decíamos, lo que queremos es que el texto que hemos creado se incluya dentro de un elemento de página ya existente, que es el contenedor div. ¿Cómo tenemos que escribir el código para, siguiendo la jerarquía DOM, referirnos a este elemento div? Pues tendremos que empezar por document y posteriormente tenemos que utilizar el método ya usado en distintas ocasiones, getElementById. GetElementById. Recuerda siempre en estos casos utilizar la sintaxis mayúsculas y minúsculas siempre exactamente como lo indica el método, siempre el lenguaje de referencia a mano por si acaso. Y el elemento al que queremos hacer referencia es el que tiene como id mostrar div. Por lo tanto, aquí como argumento le pasamos el nombre mostrar div. Y como decíamos, ahora lo que queremos es a este div añadirle un nodo hijo que es el que hemos creado y que tenemos guardado en una variable. Para ello usamos ese otro método que, como decía, se llama appendChild, añadir hijo, y ahora de nuevo como argumento lo único que tenemos que pasarle es el nombre de la variable donde tenemos guardado el documento de texto que hemos creado, el elemento de texto que hemos creado. Entre paréntesis, el nombre de la variable. Recuerda que en este caso es el nombre de la variable, no un string, por lo tanto no va entre comillas. Pues ya está. Con esto vemos un ejemplo de cómo mediante el método DOM podemos crear nuevos elementos de página, en este caso un elemento de texto, y cómo podemos añadirlo dentro de los elementos ya existentes como hijos mediante el uso de appendChild. El resultado en pantalla es tan sencillo como que aquí aparecerá buenos días, pues vaya final, pero aquí no nos importa el contenido, sino entender la mecánica, ya que una vez entendida las posibilidades que se abren son enormes, como veremos en el ejemplo que vamos, los distintos ejemplos, sobre todo la aplicación que vamos a crear en este propio video tutorial. Aquí lo vemos en su salida en la pantalla del navegador. Ejemplo con el código que era incluido como ejemplo 8.1 HTML junto con el video tutorial. Si mostramos el código fuente de este documento, podemos ver cómo en el contenedor div no aparece el texto buenos días. Porque lo que hace el navegador web es primero construir su representación DOM del documento HTML y luego usa el modelo para mostrar la página e incluir en este caso el TextNode que creamos. De este mismo modo podríamos crear otros elementos de página. Además de nodos de texto, con el uso de createTextNode, como acabamos de ver, podemos hacerlo usando el método createElement, que trabaja en gran medida igual que createTextNode, pero que nos sirve para crear otro tipo de elementos. Por ejemplo, podríamos haber usado createElement para crear el contenedor div que utilizamos en la página. Sería algo similar a lo que vemos en pantalla. Simplemente pasamos el tipo de elemento de página que queremos añadir como el argumento y de este modo con createElement generaremos ese tipo de elemento requerido. Señalar una vez más que estamos haciendo un curso de Ayas, no sobre JavaScript ni sobre las técnicas DOM de JavaScript. Así que no vamos a reproducir cada una de las propiedades y métodos disponibles para trabajar con el DOM. Sí, ponemos aquí esta tabla desglosando las más útiles. Para empezar, las que podemos considerar como propiedades más útiles para aplicar a los nodos del documento. Para verlas, pues puedes parar el vídeo en cualquier momento, aunque existe multitud de bibliografía, tanto en libros sobre JavaScript como sobre XML. En cualquiera de ellos puedes encontrar muy buenas referencias a todo lo que tiene que ver con el uso del DOM.
Bueno, cuando digo que hay mucha bibliografía en inglés. Es cierto que hay alguna editorial que también en castellano tiene material bastante bueno, pero lo cierto es que en cuanto te metes a mirar un poco los temas, la distancia enorme que sigue habiendo entre, tanto por cantidad como por calidad, como sobre todo por actualidad, eh, la bibliografía en inglés es simplemente incomparable respecto a lo poco que hay en castellano. Ojalá no fuera así, pero la verdad es la verdad. Vemos aquí un resumen de los principales métodos para trabajar con los nodos dentro del documento. Y aquí un resumen de los principales métodos para trabajar con el documento, una gran parte de los cuales ya hemos utilizado en este curso de Ajax. Vamos a hacer algo más práctico. Vamos a utilizar todo lo aprendido en relación con el uso de datos como XML y el uso del DOM para crear una nueva aplicación Ajax totalmente operativa. Los datos XML están disponibles en la red en multitud de formas. Ese es su gran poder. Una de las formas más populares son los feed RSS, un tipo particular de fuente XML que contiene, en general suelen ser noticias o otros temas, pero que lo que tienen de importante es que se actualizan de forma automática y regularmente. En la actualidad, prácticamente la mayoría de las páginas web cuentan con feed de RSS, la mayoría de las grandes compañías, de los diarios, y existen también sitios especializados en todo tipo de temas. Vamos primero a ver cómo funciona la aplicación que vamos a crear. Como vemos, la aplicación cuenta con un campo de entrada de texto, un botón para enviar la petición y un contenedor para mostrar la información. Aquí tenemos que escribir el feed de alguna página que conozcamos y al pulsar sobre obtener feed lo buscará y vemos cómo nos lo carga en el contenedor. Cada vez que introduzcamos un feed que sea operativo, recuperará la información y nos la mostrará en pantalla. Al tratarse de un lector Ajax, la actualización se lleva a cabo sin necesidad de tener que actualizar la página. Se trata de una primera aproximación a este tipo de aplicaciones con ciertas limitaciones. En primer lugar, no usamos todavía bases de datos y esto va a limitar las posibilidades en cuanto a su trabajo. Y aunque usamos PHP, lo usamos simplemente como proxy, ya que si recuerdas, el objeto XML HTTP request solo puede hacer peticiones dentro del propio dominio del propio servidor. Por tanto, para poder recuperar el feed tenemos que hacerlo desde una petición hecha en una página PHP, en un lenguaje del servidor que es el que usamos nosotros. Las limitaciones tienen sobre todo que ver con el formateo, aunque como vemos utilizaremos estilos CSS para el aspecto que va a tener en pantalla, no usamos XSLT, porque en PHP lo único que vamos a hacer es recuperar la información que nos envía el feed RSS y recuperar lo que nos interesa de esa información, pero sin transformarlo. Por tanto, vamos a depender en gran medida del formato que tenga el RSS que se nos envía. Eso para los caracteres en castellano, aunque en la mayor parte de las ocasiones se soluciona de nuevo utilizando UTF-8 encode, pero no en todos los casos.
En la parte final del curso, en el que construiremos varias aplicaciones Ajax ya completas y con todo lo necesario para ser totalmente operativas, veremos entonces sí cómo trabajar con bases de datos. De momento lo que nos interesa fundamentalmente, recuerda que es un trabajo práctico para entender más en detalle el modo en el que podemos trabajar con datos devueltos desde el servidor como XML y cómo podemos utilizar las distintas propiedades y métodos DOM para modificar y trabajar con esos datos. En pantalla simplemente tenemos el código HTML con ese aspecto de interface tan sencillo que veíamos hace un momento. Vemos aquí resumido su contenido, no hay nada nuevo, por lo tanto ya muy visto. Para empezar, el campo de entrada de texto, el nombre feed, esto sí nos interesa porque lo vamos a tener que utilizar en el código PHP. Un botón que será el que nos permita enviar la petición y el contenedor div, que será donde aparecerá la información de vuelta, los distintos titulares de los feed RSS. Por tanto, esto es el simple código HTML de la aplicación. Y aquí tenemos el código completo del lado del cliente, que en este ejemplo no introducimos en un archivo JS ni como librería, sino en el propio archivo HTML. Observa cómo empezamos creando los estilos CSS que le vamos a aplicar. Aquí es donde determinamos el aspecto que va a mostrar en pantalla los titulares. El resto, en gran medida, más de lo mismo. De nuevo, tenemos aquí la función getXML_HTTP_request, guardada al final en la variable HTTP, que no repetimos más lo que hace. Y vemos ahora aquí la función a la que en este caso llamamos getRSS, que es la que nos va a permitir obtener la información del feed de cualquier página que indiquemos. De nuevo, función que no tiene nada nuevo. La tienes que también entender perfectamente. Puedes ver cómo se repiten de nuevo la URL a la que queremos mandar, el método open y el método send y la propiedad onReadyStateChange. Por tanto, de las tres funciones donde sí que tenemos que pararnos para ver más en detalle lo que hace, es en la tercera, en la de la función con la que tratamos con los datos que nos devuelve el servidor. La función useHTTPResponse, que sí que es diferente respecto a las que utilizamos en otras aplicaciones. En la primera parte, como vemos, realiza las tareas usuales de comprobar las propiedades status y ready state del objeto XML HTTP request. Esto también nada nuevo. Pero a partir de aquí va a tratar con los datos XML y va a llevar a cabo todas las acciones, podemos llamar acciones DOM, el uso de métodos, para crear y mostrar en pantalla la información. Lo vemos. Vemos aquí las principales acciones que lleva a cabo esta función con los trozos de código a los que hace referencia y que explicaremos ahora más en detalle. Pero para empezar lo que tiene que hacer es eliminar del contenedor div que aparece en la página HTML toda la información que se haya mostrado antes. Recuerda que podemos poner una dirección de un RSS y posteriormente incluir otra. Lo primero que tiene que hacer antes de mostrar la nueva información es borrar la ya presentada. Es lo que hacemos aquí mediante el uso de un loop while, que ahora explicaremos un poco más en detalle. En segundo lugar, lo que tiene que hacer es analizar las entradas para mostrarnos de ese RSS que recibe algunas de las etiquetas, que en este caso van a ser tres: el título, el enlace y la descripción.
En tercer lugar, lo que tiene que hacer es construir y mostrar esos resultados en pantalla. Para ello vamos a utilizar distintos métodos DOM, de los que ya hablamos en este vídeo tutorial y ahora los vemos utilizados en la práctica. Y una cuarta acción que va a llevar a cabo esta función, aunque aquí no lo ponga, pero que es simplemente aplicarle a estos contenedores los estilos CSS que vimos que estaban creados en el header, en la cabecera. Como decíamos, esta primera parte de la función, después de llevar a cabo los controles de las propiedades, va a ser borrar la información que pueda haber en el contenedor div. Para ello, como vemos, se hace un loop while y observa como en primer lugar lo que tiene que determinar es a qué ID se va a aplicar, que es lo que hace en esta parte, utilizando el método getElementById y lo va a hacer sobre news, que recuerda que es el nombre que tiene el contenedor que tenemos en el body, en el cuerpo, el contenedor que vemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez determinado qué contenedor es, usamos el método hasChildKnows, que nos permite acceder a los nodos hijo que tenga este contenedor. Una vez recuperados los nodos, como vemos aquí, lo que le indicamos, estará haciendo loop mientras siga habiendo más nodos, y aquí lo que le indicamos es que vaya eliminando todos los hijos, remove child y first child. Con esto nos aseguramos, en esta parte del código, que cualquier información que se esté mostrando en el div se borre y por lo tanto nos quede limpio para incluir la nueva información que llegue del nuevo feed. No vamos a pararnos ahora en ver cómo es un feed RSS, pero como vemos está de nuevo estructurado con esa estructura jerárquica típica de todos los documentos basados en XML, y lo que vamos a hacer ahora es recuperar varias de las etiquetas, en este caso title, link y description. Vamos a, por lo tanto, de todo el documento RSS que nos devuelva la información, el valor contenido en estos nodos, en estas etiquetas. Lo veíamos en el esquema resumen, pero observa cómo es tan sencillo como, en primer lugar, utilizar la propiedad response.xml y posteriormente utilizar el método getElementsByTagName y indicar el nombre de la etiqueta, que en este caso es para title, pero lo mismo tendremos que hacer para el link y para description, como vamos a ver ahora en el propio código. Dentro de la función es esta parte en la que, como vemos, en tres variables vamos a tener guardada la información recuperada de las etiquetas con nombre title, description y link, que son tres de las etiquetas que forman los documentos RSS dentro de su estructura jerárquica. Por tanto, vemos aquí cómo, de este modo tan sencillo, recuperamos la información de estas etiquetas. ¿Qué nos queda ahora? Pues dentro de esta función, hacer que esta información recuperada se muestre en pantalla, y para ello vamos a hacerlo mediante el uso de un loop for y mediante el uso de los métodos DOM de JavaScript que nos permiten llevar a cabo creación y modificación de elementos de documento o elementos de página HTML, como vimos. Para empezar, para entender el loop que vamos a hacer, recuerda que dentro de cada una de las variables que aquí vemos, title knows, description knows y link knows, vamos a tener los distintos titulares, descripciones y links que se hayan recuperado. No sabemos cuántos son, pero en general aquí lo que vamos a tener es un array con los distintos títulos, descripciones y links que nos haya devuelto la petición RSS. Y por tanto la creación de elementos de página se va a hacer para cada una de las noticias, para cada uno de los titulares que hayamos recuperado, que es lo que indicamos aquí
mientras que el tamaño sea menor al de titles knows, el que hayamos recuperado, entonces que siga haciendo loop. Y observa como ahora dentro del loop, igual que hacíamos antes aquí, prácticamente repetimos 3 veces el mismo proceso para cada una de las 3 etiquetas que recuperamos: title, description y link. Observa como lo que hacemos en primer lugar es extraer el texto que tenga el título, y para ello, de nuevo, utilizando la jerarquía DOM, document, create node, y le indicamos ahora qué nodo es el que queremos crear. Le llamamos title nodes y, porque va a ser para cada vez que vaya haciendo loop, el que en ese momento esté pasando 1, 2, mientras haya alguno. Y lo que le indicamos es que recupere del nodo hijo su valor. Por lo tanto, con esta línea lo que hacemos es recuperar la información que esté en el título cada vez que se vaya haciendo loop en cada uno de los titulares que nos haya devuelto. Por tanto, como vemos, aquí estamos utilizando uno de los métodos DOM a los que hacíamos referencia, createNode, y dentro del contenido lo que queremos es que extraiga el valor que tiene el nodo, en cada caso, el que vaya en el loop pasando. En segundo lugar, ¿qué hacemos? Vamos a crear un elemento HTML, que es un elemento párrafo, para que se nos muestre en pantalla. ¿Qué es lo que hacemos en esta segunda línea? Como vemos, utilizando ahora el método createElement, y simplemente indicándole la etiqueta P que queremos crear. Y ahora lo que hacemos mediante el uso del método appendChild, como veíamos antes, es añadir ese nuevo elemento creado como hijo del elemento id. En este caso recuerda que le llamamos new. Pues aquí ahora lo que hacemos, este párrafo, es añadirlo como hijo del elemento id, por lo tanto para que aparezca aquí. Vemos de nuevo el uso ahora del método appendChild. ¿Qué nos queda ahora por hacer? Pues añadir como child, de nuevo como appendChild, ahora dentro de ese párrafo, el texto. Observa que sencillo en el fondo, si se entiende, como lo que hacemos es, en primer lugar, extraer la información. En segundo lugar, crear un párrafo. En tercer lugar, añadir ese párrafo como hijo dentro del contenedor div. Y en cuarto lugar, utilizar como hijo del párrafo el texto que hemos recuperado. ¿Qué nos queda por hacer? Darle un estilo. Para ello utilizamos el estilo de la clase de nombre title que tenemos escrito en el estilo CSS en la cabecera. Esta parte que aquí vemos y que simplemente modificando los datos modificaríamos también su aspecto. Ya también, como vemos, para no volver después aquí, lo mismo haremos ahora con descripción y con link, también con esto dándoles un estilo. Pues si entiendes esta parte, ahora se trata de repetirla con las otras dos etiquetas que recuperamos. Aquí, como vemos, hacemos exactamente lo mismo para recuperar el valor que tenga el nodo description. Creamos un párrafo, lo añadimos dentro del contenedor div, le añadimos el texto, que aquí, como vemos, le llamamos new test 2, y posteriormente le aplicamos también un estilo mediante el uso de class name, de script en este caso. Y por último hacemos exactamente lo mismo, podemos quitar aquí este espacio, para el link, para la otra etiqueta link. Observa cómo la sintaxis se repite, aquí para recuperar el valor, aquí para crear el párrafo, aquí para añadirlo como hijo del contenedor div, y aquí para añadirle como hijo a ese párrafo el texto recuperado aquí. Posteriormente, estilo, y tenemos esta parte completa. Pues esta es en su totalidad la función useHttpResponse que, como vemos, va a recuperar la información que nos devuelva el feed. Ahora veremos que la devuelve como intermediario ese archivo
PHP sencillo, que veremos ahora en un momento, es el que nos queda por ver. Y cómo después extrae por etiquetas esa información y cómo crea los distintos elementos de página HTML y los añade como hijos dentro de otros ya existentes para poder presentar en pantalla. Proceso que, si lo entiendes, te puede servir perfectamente para entender cómo hacer para mostrar en cualquier momento información recibida como XML gracias al uso de los métodos DOM. Es la razón fundamental que explica esta aplicación y que espero que quede claro. Vemos aquí el código PHP del lado del servidor, que, como ya dijimos, prácticamente en esta aplicación lo que hace es funcionar como un proxy, ya que el objeto XML HTTP request tiene que hacer la petición dentro del propio servidor. Como vemos, este script, como lo más destacado, es que usa la librería de PHP que se conoce como curl o CURL, que es un conjunto de rutinas que tienen como objetivo que la transferencia de archivos a través de la red sea mucho más sencilla de programar. Solo decir que yo en este caso estoy utilizando ahora el WAMP 5 y si lo estás utilizando, lo único que debes de hacer dentro del WAMP 5 es ir aquí en PHP extensiones y dentro de ellas buscar, vamos a hacer que se vea bien, aunque bueno, simplemente es ver aquí la extensión PHP curl y activarla para que esté activada. Simplemente es esto, no estamos ahora en un curso de PHP, hablamos sobre esta extensión y sobre muchísimas otras en el curso de PHP MySQL para el que quiera profundizar. Aquí simplemente para saber cómo tenerla activa y que por lo tanto podamos utilizarla en nuestros scripts. En la mayoría de los servidores remotos ya estará activada. En cuanto al código, llega con decir que en esta primera línea, como vemos aquí, lo que hace es recibir la URL del feed RSS. Recuerda que justo aquí lo que indicamos es el nombre que pusimos en el campo de texto como valor. Por lo tanto, aquí va a recibir esa información enviada en el campo de texto. Y como vemos, posteriormente hay dos líneas que llaman a la función curl setup. La primera, como vemos, lo que indica es que no queremos recibir las cabeceras que envíe la página RSS. Y la segunda, que sí queremos recibir los contenidos que tenga el archivo. Posteriormente, la función curl ejec lo que hace es llevar a cabo esa transferencia de datos. Y posteriormente, como vemos, lo que hacemos es añadir nuestra cabecera del modo ya habitual que hacemos y posteriormente, mediante el uso de echo, y en este caso también el uso de UTF-8 encode, ya explicamos varias veces por qué, volver a enviar de vuelta, esta es la información de vuelta, que será procesada después por esa función de respuesta que permite mostrarlo en la página HTML los resultados. Terminamos. Esta aplicación nos ha servido para ver cómo el uso de métodos DOM de JavaScript, usados junto con el objeto XML, HTTP request y datos XML, nos proveen con un medio muy poderoso de transferencia, organización, procesamiento y presentación de datos con estructuras complejas. Después de este vídeo tutorial debes saber cómo mediante el uso de los distintos métodos DOM añadir, borrar o modificar datos que nos permiten reestructurar el aspecto de los documentos HTML. Para ello tenemos que usar, como ya también tienes que saber perfectamente, la propiedad response XML para recibir los datos desde el servidor en la aplicación Ajax como un objeto XML modificable posteriormente a través de los métodos DOM. Si esto último que acabo de decir no te suena a chino, enhorabuena, vas por el buen camino. Para los que les suene a chino o tonterías, pues lo que me pregunto es qué hacen por aquí, que vayan a hacer sus cosas tan importantes como ver la tele o cotillear.
En el próximo video tutorial otro tema creo que muy interesante, el uso de los web service y del protocolo REST. Será muy pronto, nos vemos, os habló Jesús Conde.